Uno lo sufrió en forma particular porque se cuenta que el tren donde viajaba, que era muy común en ese momento que transportara en unos vagones especiales los caballos de carrera que iban a competir al hipódromo de Mar del Plata, fue Carlos Gardel. En 1857, ya con la caída de Rosas, habiendo caído Rosas del gobierno, existía la necesidad de un nuevo país, o por lo menos el grupo gobernante quería insistir en un nuevo proyecto de país. Y uno de esos proyectos se plasma con la construcción de los ferrocarriles. El primero, lógicamente, el del oeste, ¿sí?, que es el que salía de donde hoy está la Plaza Lavalle, ¿sí?, el Teatro Colón, hoy. Y se buscaban entonces capitales para formar dos ferrocarriles más. Uno que fuera al norte y uno hacia el sur. El del norte se suponía que iba a llegar hasta Rosario, pero bueno, esa ya es otra historia. El del sur, que se consiguieron capitales rápidamente para el ferrocarril del norte. Y el del sur justamente se estaban buscando capitales para la formación de este ferrocarril con la intención de llegar hasta Dolores. Aclaremos también que la intención del ferrocarril oeste era llegar al Chivilcoy y después entonces desde ahí tomar rumbo hacia el puerto de Valparaíso, cosa que no se concretó muchos años después y con capitales también privados, pero ajenos a lo que era el ferrocarril del oeste. En esos años, entonces, enterado de estas intenciones gubernamentales, el empresario y lobista inglés Edward Lumb se presenta ante el gobierno con la idea de formar un ferrocarril al sur de Buenos Aires, para lo cual lógicamente necesitaba capitales, pero siempre y cuando el Estado Nacional se comprometiera a respaldar su proyecto con el 7% de intereses. Y bueno, en 1862, digo, para abreviar, se firma se aprueba la ley, se firma el convenio y se aprueba la ley y Lumb viaja a Inglaterra y forma lo que es la Compañía del Ferrocarril del Sur de Buenos Aires, con la intención de llegar en una primera etapa hasta Chascomús, para después entonces adentrarse en todo el mercado, en toda la provincia de Buenos Aires, donde tuvieran pueblos laneros, ¿sí?, que eran la gran mayoría. Lo que pasa que la intención era que a medida que se fuera corriendo el ganado al interior provincial y se fueran ganando tierras, entonces sí el ferrocarril avanzara, pero la provincia de Buenos Aires obligaba al ferrocarril del sur a que se trasladara a Dolores, o sea, para el lado costero, mientras que el ferrocarril oeste quería llegar al interior provincial por el centro de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, eso ya es una historia más moderna. En cuanto a lo que es el periodo de construcción del ferrocarril, la intención era hacerlo con materiales de primera calidad y siempre pagando todos los terrenos comprados, y así se hicieron, con excepción de las estaciones de ferrocarril. Los predios para las estaciones de ferrocarril fueron donadas por sus propietarios, ¿sí?, pero
lo que habitualmente no se dice es que los terrenos, que eran aproximadamente de 25 metros de ancho para las vías, fueron adquiridas por el ferrocarril. O sea que fue en realidad, a ver, si bien el terrateniente donaba el terreno para la estación, se hacía de unos jugosos dinerillos para cuando vendía la tierra para el paso de la vía. Entonces era un negocio bastante jugoso para ambos, para el ferrocarril y para el terrateniente, aparte de obtener una estación ferroviaria en su territorio que le permitiera sacar rápidamente la producción al puerto de Buenos Aires, ¿no? Lógicamente. El proyecto de LUM se plantea partiendo de la Plaza Constitución, pero su intención era unirlo también con el ferrocarril oeste, pero para lo cual luego construye un tranvía. La salida de Constitución era importante porque era donde estaba la plaza del mercado en ese momento, o sea, el mercado, uno de los mercados más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Y la llegada a Chascomús tampoco es casual, porque era casi un hito en lo que era el interior provincial. Si bien no dejaba de ser un pueblo, era un pueblo bastante importante. Lógicamente no con la importancia que tiene hoy, ¿no? Digamos, en ese momento era comparar la llegada del ferrocarril a una ciudad como, no sé, como Heppener aproximadamente, ¿sí? Hoy, ¿no? Yo no sé si vale la relación, pero bueno, esa sería más o menos la relación de lo que era, de lo que era Chascomús en el año 1865, que es cuando se habilita la estación de tren. Había dos obras arquitectónicas de gran importancia. Una era la del cruce del Riachuelo y otra el cruce del río San Borombón. Esos eran los puentes más grandes que tenía que cruzar la vía. El de San Borombón mucho más largo, pero el del Riachuelo era relativamente corto y fácil de cruzar. La gran obra fue justamente el puente del San Borombón, del cual ya del original prácticamente quedan algunos ladrillos. ¿Cómo se hizo la obra? Se dividió en dos secciones. La sección San Borombón, que es la que estamos nosotros, ¿sí? y la sección de La Paz o Lomas de Zamora o Constitución, que era la otra, ¿sí? la sección, digamos, norte. La sección San Borombón llegaba hasta lo que es hoy la actual estación Alejandro Corr, que en ese momento era la estación San Vicente. Y luego de ahí en adelante estaba la sección San Borombón, que preveía solamente la estación Ferrari en ese momento, dentro del plan original, Heppener y Chascomús. Esas eran las únicas tres estaciones que iba a tener la línea. Cuando se plantea en el año 1864 la denominación de las estaciones, ese era el plan original que tenía el Ferrocarril del Sur. Y luego se agrega la estación Facio, ¿sí? y la estación Gándara. Y esas dos estaciones se agregan a pedido de Gándara, porque Gándara lo que quería hacer era que tuvieran, al igual que todos los terratenientes amigos de los alrededores, su propia estación de tren. Y aparte Gándara contaba con una grasería en los alrededores de lo que iba a ser la estación de tren. O sea, la estación de tren dentro de su propiedad. Entonces eso le iba a permitir sacar los productos más rápidamente para el mercado de Buenos Aires, ¿no? O sea, el puerto. Entonces el ferrocarril, la empresa considera la construcción entonces de la estación Gándara y consigue los terrenos, la promesa de los terrenos de Facio, que era un arrendatario de Altamirano. Al poco tiempo, bueno, ya con el ferrocarril funcionando, la estación en diciembre de 1866, la estación Facio pasa a denominarse Altamirano porque el ferrocarril lo que quería hacer era ampliar la línea, ¿sí? que lo logró recién en el año 1871 hacia Las Flores, para justamente seguir con su plan original, que era adentrarse en el interior provincial.
Bueno, dijimos que la construcción se había hecho en 2 secciones. La sección que a nosotros nos interesa por ahora es la sección San Borombón, ¿sí? En el año 1864 la obra se retrasa. Hay una huelga que consideramos es la primera huelga ferroviaria que hubo en el país, porque no estaban recibiendo la paga que correspondían los italianos que trabajaban en el ferrocarril, y eso hizo que se retrasara todo el proyecto algunos meses hasta que intervino el cónsul de Italia en la Argentina y se pudo solucionar el problema, con la promesa de hacer, en el peor de los casos, el pago por cuenta propia a él. Pero bueno, no tenían para comer, entonces los pobres tanos, lógicamente, lo mejor que tenían para hacer era el paro a la compañía del ferrocarril. Pero bueno, el tema se solucionó y la obra siguió a toda marcha, mientras los ladrillos para esta estación se cocinaban acá a poco más de 1 kilómetro. Los ladrillos para los cuales el ferrocarril había comprado un terreno en lo que es el barrio Las Mandarinas hoy, ¿sí? Muy cercano a lo que era la estación, y eso era la provisión esos hornos proveían de los ladrillos para todas las obras, inclusive los de Chascomús, o sea, que se llevaban, digamos, por carreta los ladrillos hasta el lugar donde se hacían las construcciones, y de ahí entonces los albañiles levantaban lo necesario, puentes, las bases para las estaciones y todas las canaletas, todo lo que fuera necesario que llevara ladrillo. Todo se cocinaba acá en lo que era el territorio en ese momento del cuartel sexto de Ranchos, aún no Bransen. O sea, esta estación es 10 años anterior a la creación, 11 años anterior a la creación de la ciudad de Bransen, ¿sí? Es de 1865, que fue cuando fue habilitada y construida, porque fue prácticamente construida y habilitada en el mismo momento, porque era tal la velocidad que tenía la construcción de la línea que en muy poco tiempo se pudo construir. Este sector de la estación es el sector original, es el sector construido en 1865. El primer tren pasó por acá el 10 de agosto de 1865, pero la habilitación de la línea fue el 14 de agosto. Y llegaba hasta Heppener, lógicamente, porque en ese momento estaban en construcción tanto la estación terminal Chascomús como las intermedias Gándara y Facio, en ese entonces, la que fue después Altamirano. Los rieles, lógicamente, no eran los que nosotros conocemos. Ahora vamos a ver los rieles originales que tenía la línea. Algunos quedan acá en la estación Coronel Bransen, ex Ferrari, ¿sí? Y luego a esta estación se le adosa otro sector. Lo que vemos acá en esta parte de la estructura de la estación Coronel Bransen es la original, es la construida en 1865. El otro sector es el más nuevo. Incluso los 2 pilares centrales de lo que es la galería de la estación que da al andén, o sea, la que es parte del andén, son los originales, y los extremos son los nuevos, colocados en 1908. Después la estructura de madera es toda la misma, las paredes son exactamente las mismas del año 1865. Es un valor que tiene la ciudad que la verdad que está poco cuidado, poco contemplado. Creo que la gente no conoce bien cuál es su historia. El material tractivo y rodante que se utilizó para la inauguración de la línea fue perfectamente elegido para los requerimientos que tenía en ese momento para lo que iba a cumplir la línea, ¿sí? Las locomotoras de Stephenson, que eran las locomotoras tanque, las 440, eran las ideales para el camino, porque no había suficiente cantidad de agua, ni pozos, ni perforaciones para poder abastecerlas. Y llegaron las primeras 4 locomotoras de 6, porque bueno, hubo un naufragio en el Río de la Plata. Luego esas locomotoras fueron levantadas del lecho del río y se pusieron en servicio también, pero bueno, tenían que venir 10 locomotoras, las cuales
Solamente llegaron 4 y una fue la primera que se puso en funcionamiento el día 10, o sea, arriba el día 9 de agosto al puerto de Buenos Aires, y el 10 de agosto ya estaba en funcionamiento, y es la que empieza a ser utilizada para el transporte de los materiales para la terminación de la construcción de la línea, o sea, las estaciones que estaban faltando en ese entonces, que eran, como habíamos dicho, Facio, Gándara y la terminal Chascomús. Los rieles que se utilizaron en ese momento, que ya estaban prácticamente en desuso en Inglaterra, eran los del tipo Barlow, que tenían la ventaja de que no utilizaban balasto, sino que directamente iban enterrados, o sea, se les amontonaba tierra alrededor y estaban sujetos por una rienda, podría decirse, entre riel y riel. Mientras que las locomotoras fueron chicas y los vagones livianos, no hubo ningún inconveniente respecto a esos rieles. Pero el gran problema que tenían que las segunda serie de locomotoras que vinieron eran mucho más pesadas, y ya la tercera serie, las Canada Works, eran mucho más pesadas todavía, y hacía que los rieles se distanciaran unos de otros. En Altamirano quedan algunos restos de esos rieles, y acá en Bransen también. Lo que pasa que pasan absolutamente desapercibidos por el común de la gente, y son estos que tenemos aquí enfrente. Son rieles de aproximadamente unos 6-7 metros de largo, o sea, son relativamente cortos, que estaban unidos por una eclisa que lógicamente, como se hacía antiguamente, se abulonaba en caliente en el mismo sector. Tengamos en cuenta que no llevaban durmientes, sino que llevaban un hierro que las sostenía. Y como habíamos dicho, es material prácticamente ya en desuso en Inglaterra, justamente por el peso que venían obteniendo las locomotoras y los vagones. Pero bueno, para los primeros servicios del ferrocarril fue material de primera calidad, porque no era material reciclado, sino que era material nuevo, ¿sí? Y traído especialmente para acá, para esta línea. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar. Varias fueron las personalidades que estuvieron presentes en ese boliche que está atrás mío y que han pasado por esta estación. Lógicamente, los viajes a Mar del Plata en tren eran bastante comunes, y lógicamente muchos fueron los que visitaron y han tenido el placer de haber pasado por esta estación, o quizás no tanto. Pero bueno, uno lo sufrió en forma particular, porque se cuenta que el tren donde viajaba, que era muy común en ese momento que transportara en unos vagones especiales los caballos de carrera que iban a competir al hipódromo de Mar del Plata, fue Carlos Gardel. Se cuenta que de primera mano, por una anécdota que cuenta un vecino de acá de Bransen, el señor Basualdo, que Carlos Gardel, incluso dice él mismo que le prestó su guitarra para que tocara, bajó del tren que estaba descompuesto y fue a tomar un aperitivo o algo por el estilo al boliche que está enfrente, que en ese momento se llamaba El Diluvio. Bueno, ante la insistencia de los parroquianos, tuvo la posibilidad de cantar ahí una canción, y luego entonces volvió a su tren para llevar sus caballos de carrera hasta Mar del Plata. Así que es muy probable que haya pasado no solamente una vez, sino varias veces. Pero bueno, tenemos registro de que fue una sola vez que Gardel bajó y pisó tierra de Bransen. ¿Qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuánto deseo?